¿Necesitas ayuda en un trámite de inmigración? Soy el abogado Jesús Reyes y junto a mi equipo de expertos legales de inmigración y yo estamos aquí dispuestos a asesorarlo, ya sea en un caso de asilo, petición familiar, ciudadanía, representación en corte o quizás para una visa de talentos extraordinarios o negocios. Quizás haya sido víctima de fraude migratorio o quizás piensa que su caso no tiene solución. Permítanos a nosotros poder revisar su caso y con honestidad y profesionalismo poder ayudarle a usted a alcanzar el sueño americano. Simplemente llámenos o someta su petición de consulta en nuestra página de internet para empezar a asesorarlo en su trámite migratorio. ¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Regresamos con Agárrate y yo te quiero recomendar e invitar a que visites la sede física de Farm Aid Pharmacy. Ellos están en Pembroke Pines. Visítalos porque ahí vas a tener la atención a la que estamos acostumbrados en nuestras farmacias en América Latina. Y pues si necesitas hacerte la prueba del COVID, ahí te la puedes hacer. Y también si necesitas medicamentos y solamente tienes las instrucciones de tu país de origen, del médico de tu país de origen, ellos te van a ayudar. Así que visítalos en su sede en Pembroke Pines. Bueno, y también te recuerdo que Maru Consign está ahí a tu orden, porque si tienes una cartera de diseñador que no utilices y necesitas dinero en efectivo, esas carteras de diseñador, a lo mejor ya no te gustan, ya no las usas, no estás saliendo y para ninguna parte, ya no las luces, pues eso se te puede convertir en dinero en efectivo. Comunícate con Maru Consign. Ellos certifican el origen de la cartera, que realmente sea de diseñador. Y bueno, y te la van a comprar. A lo mejor lo que tienes es un Rolex. Maru Consign ahora también recibe tu Rolex. Llámalos, ellos van a certificar que realmente sea un Rolex, que sea original y pues van a negociar contigo. Y todo esto lo puedes ver también en la página web de Maru Consign. Tienen una página web con bellezas de carteras de diseñador con su origen certificado en perfecto estado, a muy buen precio. Te la van a enviar a cualquier parte del mundo excepto a Asia. Y también tienen los Rolex. Agárrate, bueno, en el primer segmento que conversé con Luis Olavarrieta, estábamos hablando de la importancia que tiene el caso Apure, ¿no? Lo que ha ocurrido en el estado Apure en Venezuela. Una familia completa, bueno, una familia de 4 personas más una quinta persona que aún no está relacionada por lo menos con la familia, fueron asesinados por el grupo FAES y por grupos de uniformados del régimen de Nicolás Maduro, y pues los han hecho pasar por guerrilleros para justificar la masacre, porque eso es lo que ha sido, ¿no? Yo en este segmento voy a actualizarles cómo va el caso en el sentido de las investigaciones que se están haciendo, obviamente no desde el punto de vista del régimen de Nicolás Maduro, sino las investigaciones que organizaciones como Redes, que es presidida por Javier Tarazona, las investigaciones que se están haciendo para llevarlas a los organismos internacionales. Y quiero contarles porque no todos tienen la memoria suficiente para recordar que en Venezuela hubo al menos 2 casos similares a este caso de Apure, ¿no? Son 2 casos que yo les voy a comentar el día de hoy. Porque uno es el caso Cantaura y el otro el caso Yumare. Porque ambos casos han sido utilizados por el régimen, primero de Chávez y también de Maduro, pues para satanizar a los cuerpos uniformados de
lo que ellos llaman la Cuarta República. En este caso ocurrió el caso Cantaura, ocurrió con Luis Herrera, el caso Yumare ocurrió con Jaime Lucinchi, y pues gobiernos uno de COPEI y otro de Acción Democrática, la satanización de los cuerpos militares, porque según ellos asesinaron a personas inocentes cuando realmente fueron ataques a la guerrilla. Y todo esto yo se los voy a desarrollar y se los voy a relacionar, porque lo que ha ocurrido en Apure hace unos días apenas, este hecho en el que murieron asesinados por militares, por el FAES, Luzdeí Remolina, de 41 años, Emilio Ramírez, de 41 años también, Einer Jafran Anzola, de 20, y Jefferson Uriel Ramírez, de 18. Gracias a Dios hay testigos, gracias a Dios hay personas que son suficientemente valientes como para contar cómo ocurrieron realmente los hechos. De manera que, por mucho que se manipule la información, imágenes, etcétera, eso no se tapa con un dedo, ¿no? El día de hoy, la organización Funda Redes, cuyo director general es José Javier Tarazona Sánchez, le envió un informe a la señora Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, relacionado con este caso, ¿no? Yo voy a leer algunas de las informaciones que están aquí contenidas en el informe, ¿no? Que además nos dan como un panorama de lo que realmente ocurrió ahí. Pero primero vamos a escuchar el testimonio de uno de los familiares, hermano de 3 de los fallecidos, lo que dice. Porque cuando yo les hablo del caso Cantaura, estoy hablando de que esto ocurrió hace 39 años. Yo recuerdo que yo estaba comenzando en el periodismo y eso realmente conmocionó al país, pero se investigó y pues finalmente los tribunales militares actuaron, etcétera. Se cerró el caso oficialmente y pues después Luisa Ortega Díaz, en nombre del régimen de Hugo Chávez, abrió el caso para perseguir a los militares que actuaron en estos casos. Entonces, yo quiero hacerles hoy la relación para que ustedes vean el discurso hipócrita del régimen de Nicolás Maduro y de quienes actúan con las armas, persiguiendo inocentes, asesinando a una familia completa, en vez de perseguir a quienes realmente le hacen daño a la soberanía del país, ¿no? Vamos a escuchar el testimonio de uno de los hermanos de las personas asesinadas por el FAES. Entonces eso mismo pensé yo, y yo pues me vine para el lado de Aroquita, de Colombia, pensando que en la noche me devolvían mis padres. Y yo ya los llamaba y sonaba el teléfono apagado. En eso, como a las 8 de la noche, empezaron a circular unas fotos, unas imágenes de unos señores que habían matado en el barrio 5 de julio de La Victoria, que si alguien los conocía, cuando yo veo las fotos, automáticamente sí, yo conocí a esos señores, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío, las 4 personas que sí, automáticamente eran ellos, los habían matado. Empezó la angustia, porque empecé a preguntar a con los conocidos, los que vivían al frente, vieron cómo el gobierno, el FAES, lo sacaron, lo echaron entre una tanqueta y se lo llevaron. Que las fotos las tomaron hacia el barrio, hacia una vereda que llama El Ripial, que queda saliendo de La Victoria a 20 minutos del Ripial, de La Victoria. Hacia el Ripial queda 20 minutos. Allá tiraron los cuerpos y dijeron que eran guerrilleros. Le montaron fotos, armas, granadas, poco de cosas, un poco de cables ahí, poco de balas que yo no conozco, poco cosas que mis papás jamás y nunca en la vida. Yo sé que ellos nunca, porque son gente humilde, gente trabajadora, todos los vecinos, todo el barrio, todo el pueblo lo conocían. Lo que hizo el gobierno, eso es una traición al mismo pueblo, una injusticia. Solo pido que se haga justicia
Hoy es el día 27 del mes 03 del año 21, y aún no me entregan los cuerpos desde el día 25 que se los llevaron y los mataron. Lo único que me dicen es que no me lo van a entregar, Bien, él es Edison Emil Ramírez Remolino, que es familiar directo, como él mismo lo dijo, de las personas asesinadas. La información, la declaración de él está en la cuenta de Junior Parra, que es un periodista venezolano. Ahí tienen ustedes las redes de quien lo publicó, ¿no? Bueno, cuando yo escucho este testimonio, recuerdo de la forma más clara los testimonios también de familiares con los casos anteriores, que son los testimonios que utiliza el régimen para acusar a los gobiernos democráticos de haber también asesinado inocentes, cuando después, repito, se comprobó que eran guerrilleros los que habían sido asesinados. Pero en este caso, las pruebas son demasiado evidentes y por lo menos de la justicia internacional no se van a poder salvar. Vamos a leer algunas partes del informe que José Javier Tarazona le envía a Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU. Dice, acerca de los hechos denunciados, diferentes cuerpos de seguridad del Estado venezolano flagrantemente cometen bajo el reporte de enfrentamientos, ejecuciones extrajudiciales en contra de población vulnerable o de las zonas rurales y o marginales del país. Así lo han reseñado tanto el Sistema Interamericano como el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos en diversos informes, situación que se ha convertido en un patrón en Venezuela. Hoy en día, hablar de ejecuciones extrajudiciales no es ajeno al oído de los venezolanos. Sobre los hechos relacionados con las víctimas, dice, funcionarios de seguridad del Estado asesinaron a una familia en el sector El Ripial, en la ciudad La Victoria del Estado Apure, en medio de los enfrentamientos con disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Familiares y vecinos de las víctimas denunciaron que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana crearon un falso positivo para justificar que los ultimados eran supuestos guerrilleros. Los allegados aseguraron que los ciudadanos no eran terroristas, tal como dijeron los organismos de seguridad en una minuta en la que se indicó que el procedimiento formó parte del escudo bolivariano Laceros de Apure. Testigos del hecho han asegurado que militares venezolanos llegaban a las casas, revisaban y sacaban a las familias, se las llevaban y las regresaban. Sin embargo, a esta familia no. Se la llevaron del barrio 5 de Julio, en pleno pueblo de La Victoria, donde vivían, y aparecieron muertos en El Ripial, población que se encuentra a unos 15 minutos de distancia de la residencia de las víctimas. Las fotografías de los cadáveres de las víctimas fueron las primeras en circular en redes sociales. Se observan los cuerpos de la mujer y los 3 hombres, y cerca de ellos había armas pequeñas y una granada, cuyas ubicaciones en el sitio resultaron cuestionadas. En la fotografía se señalaron algunos elementos que confirmarían la versión de los familiares. Los cadáveres de los jóvenes tenían puestas unas botas que lucían limpias, al igual que pantalones presuntamente militares. Se observó que uno tenía el pantalón notablemente grande, amarrado con un mecate. Asimismo, se aseguró que las armas cerca de los cuerpos fueron puestas por los organismos de seguridad para las fotos que entregaron como parte de la minuta de procedimiento. Armas y granadas fueron colocadas estratégicamente para las fotos y justificar sus muertes. Los uniformes lucen limpios y planchados, las botas lucen nuevas. La cabulla para amarrar el pantalón hace pensar que no era del cuerpo, es decir, que el pantalón no pertenecía a quien lo tenía puesto. Supuestamente a las víctimas les incautaron 2 armas, fosforitos, un teléfono celular, cables, un presunto uniforme de la Guardia Nacional Bolivariana, 2 radios portátiles de comunicación, entre otros objetos pequeños. Bueno, esto es el detalle de las características de cómo encontraron los cadáveres, que demostrarían que es un montaje del FAES, que fue el grupo armado del régimen que los asesinó, ¿no? Yo quiero hacer un alto aquí para comentarles el tema del inicio de este segmento, en el que les hablaba del caso Cantaura, que ocurrió hace 39 años, y el caso Yumare, ¿no? Porque en el caso Cantaura ocurrió algo similar, pero repito, los muertos fueron efectivamente guerrilleros. Cuando se hicieron las denuncias ante los organismos internacionales, etcétera, se hablaba, porque este ha sido
uno de los casos que ha agarrado el régimen, primero de Chávez, repito, y después de Maduro, para acusar a los órganos militares y policiales de los gobiernos, tanto de Luis Herrera Campins, o sea, de Acción Democrática y de COPEI, ¿no? Y yo leo los textos de las acusaciones de ellos y son exactamente el libreto por el cual se llevaron para cometer este crimen y hacer el montaje. Yo les recomiendo a ustedes que investiguen y lo busquen en internet, etcétera, todas las publicaciones que se han hecho, porque hay una frase, un párrafo completo aquí, que se los voy a leer después de que terminemos el informe de José Tarazona, que ha llegado ya a la ONU, ¿no? El testimonio de los familiares de las víctimas en este caso ha sido muy importante y es lo que yo quiero valorar más, porque es muy difícil que una persona tenga el valor de denunciar en un escenario como el que se está dando en Apure, donde hay una guerra entre militares venezolanos contra la guerrilla colombiana, que es enemiga de los guerrilleros que son aliados del régimen. Es decir, eso es una guerra civil prácticamente, y en medio de todo esto asesinan a una familia completa que es inocente, que no está metida en ninguno de estos, simplemente vive en la zona como viven muchas personas civiles de la agricultura, etcétera, y pues caen, son asesinados para poder demostrar que todo lo que ha venido ocurriendo en Apure es en función supuestamente de impedir que los terroristas ataquen a la población civil, cuando ha sido lo contrario. Los terroristas en este caso han sido precisamente los organismos armados del régimen, ¿no? Los testimonios de los familiares que fueron obtenidos por Javier Tarazona dicen, por ejemplo, en esta parte, en este informe dicen que no entregaron los cadáveres, pero hay que aclarar que ya los cadáveres se los entregaron a las familias. Creo que mañana va a ser el entierro, pero ya se los entregaron. En este momento no se los habían entregado y una de las de los testigos, el testimonio de un familiar dice, le pregunta, ¿ya te entregaron los cadáveres? Le pregunta a la persona que está haciendo el informe para la ONU y dice, pues como puede ver, no nos lo han entregado, porque es una comisión de Caracas y hasta que no examinen los cuerpos o lo que van a hacer, no nos los van a entregar. Estamos esperando la orden para poder retirarlos. ¿No les han dado acta de defunción? No, absolutamente nada. Ellos le preguntaron, ¿qué les preguntaban? Porque los familiares fueron interrogados además, ¿no? Los que sobrevivieron, los familiares que no estaban en el grupo. Ellos no pertenecían a ningún grupo irregular, dice una de la familia, una muchacha que es familiar. Mi cuñada era ama de casa, mis hermanos y mi sobrino trabajaban en el campo de agricultor y mi hermano trabaja para el diario. Ella dice también, los sacaron de la casa y llegaron a decir que les iban a hacer ciertas preguntas y se los llevaron y los asesinaron. Los encontraron retirados de la Victoria en un sector que se llama el Ripial. Allá aparecen como en un campo. Ellos en ningún momento los asesinaron en la casa y aparecen con vestiduras que no pertenecen a ellos. Es parte del testimonio de uno de los familiares. Dice además, de esa quinta persona desconocemos porque nunca lo habíamos visto, porque eran 4 familiares y hay una quinta persona que no se sabe quién es. Hemos pasado fotos y nadie lo reconoce. Todo eso lo agarró el gobierno y lo desapareció, porque le preguntan los datos filiatorios de los hermanos, los documentos de los hermanos, dice, todo eso lo agarró el gobierno y lo desapareció, para que los hicieran pasar que eran colombianos, porque a ellos no les conviene decir que eran venezolanos, y metieron una quinta persona que no sabemos quién es, y si pertenecía a ellos y lo quieren meter ahí. Ellos tenían su cédula venezolana y colombiana. Según lo que me dicen, no sé por qué no estoy allá, quemaron la casa y un carrito que tenía. Y además una moto. Bueno, en el petitorio, en el informe que envía la Fundación Redes, le piden a Michelle Bachelet que solicite, le piden un pronunciamiento respecto a este nuevo caso de ejecución extrajudicial. Yo lo que quiero es que ustedes vean el descaro del régimen, es que ellos durante
años desde que llegaron al poder han estado discutiendo, debatiendo, persiguiendo a militares venezolanos que actuaron contra guerrilleros en Venezuela. Repito, el caso Cantaura, no sé si podemos poner en pantalla alguna de las informaciones que aparecen de Provea, y el caso Yumare, que además han sido ambos cerrados judicialmente, pero los testimonios que aparecen son exactamente los mismos de cómo ocurrieron las cosas, los familiares diciendo pues que de la forma en que actuaron los militares, que repito, si ustedes se van a la historia, se sabe qué cantidad de guerrilleros fueron los que cayeron en estos ataques de defensa de los militares, del ejército, contra los guerrilleros de la zona. Hay una información en particular que quiero que la pongamos en pantalla, que habla precisamente, porque, repito, este ha sido un tema que ellos lo han utilizado permanentemente, y Luisa Ortega se agarró de esto, colocó en Interpol a los funcionarios policiales que actuaron en los casos en nombre del gobierno de Hugo Chávez. De hecho, López Cisco, el comisario Henry López Cisco, que está exiliado en Costa Rica, ha sido perseguido hasta el cansancio porque estos dos casos, Cantaura y Yumare, y resulta que las características son las mismas de lo que ellos hicieron ahora. O sea, lo que ellos dicen que hicieron estos militares es lo que ellos hicieron ahora. Y han sido tan descarados en que no han cuidado ni siquiera las formas. Vamos a poner en pantalla, si podemos, una información del gobierno bolivariano de Venezuela del año 2014, donde hablan de una de las épocas más oscuras y nefastas en la historia reciente. Y hablan de la impunidad y el irrespeto a los derechos humanos, factores que se diferencian notablemente de la democracia participativa y popular que se ejerce actualmente en el país. Hablan ellos en nombre del chavismo, ¿no? Y se refieren precisamente a la masacre de Yumare, que acabó con la vida de 9 personas que fueron perseguidos por la llamada democracia, y lo encomillan. Bueno, lo que ellos aseguran que hizo la democracia fue lo que ellos acaban de hacer en Apure. Es exactamente igual, porque si uno ve los argumentos de ellos durante todos estos años que ocurrió Cantaura y que ocurrió Yumare, es la misma estrategia que aplicaron aquí. Le colocaron unos uniformes, además, que ni siquiera eran la talla de las personas a las que asesinaron. Colocaron unas armas hasta mal puestas, unos uniformes nuevecitos. Todo demasiado obvio para aparentar que asesinaron a unos guerrilleros, a unos terroristas, cuando en realidad mataron a 4 miembros de una misma familia, ¿no? Yo realmente lo que quiero reivindicar aquí es la valentía tanto de los testigos como de los familiares de denunciar esto, porque no es fácil. En Apure se está viviendo una guerra entre lo peor del ser humano, que para mí, en mi opinión, es el guerrillero que no solamente mata, sino que además recluta niños, pone bombas, pone minas para matar personas contra precisamente militares venezolanos que están defendiendo a los jefes de esta guerrilla. Entonces, lo que está pasando en Apure es sumamente delicado, que si realmente la comunidad internacional no mira hacia allá, y si nosotros no hacemos que la comunidad internacional mire hacia allá, pues, y mantenemos el foco en cosas que realmente no son importantes, bueno, lo que al final va a pasar lo que ha venido pasando en Venezuela durante 20 años, y es que la sociedad civil, los inocentes, los vulnerables, son los que van a pagar. Son los que van a pagar, son como esta familia completa que fue asesinada, tienen familiares afuera, hijos, hermanos que están afuera y están valiéndose, digámoslo de esta manera, de que están protegidos porque no están dentro del territorio venezolano para poder hacer las denuncias. Entonces, yo de verdad tengo que darle las gracias a las personas que se han dado a la tarea de hacer la investigación, como es el caso de Javier Tarazona y de la organización Redes,
porque esto hay que hacerlo llegar a los organismos internacionales, y yo sé que cuando yo digo esto, la gente dirá, bueno, ¿y qué hace la ONU? ¿Qué ha hecho la ONU? Bueno, al final, si no hacemos el trabajo, si no se hacen las denuncias, si no se recaudan los testimonios, las pruebas, etcétera, bueno, entonces estamos siendo cómplices de un hecho que realmente es un crimen de odio, y es un crimen que definitivamente tiene que ir a todo este expediente que en algún momento se le aplicará a quienes desde el poder hace 20 años, tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro, han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Vamos en un corte y al regreso seguimos con Agapes.